Para platicar del Pacto por México voy a contestar 5 preguntas. ¿Por qué pactar? ¿Cuándo pactar? ¿Con quién pactar? ¿Qué pactar y cómo pactarlo? El resumen de estos cuestionamientos es lo que nos va a explicar cuál es la naturaleza del Pacto por México y cuál fue su resultado final y por qué ha sido tanto su éxito. Primero, ¿por qué pactar? México no tuvo una transición democrática, más bien tuvo una evolución democrática. Las estructuras de la Constitución de 1917, próxima a cumplir 100 años, permitían un régimen democrático, por lo menos en el papel, aunque no en la práctica, por una razón. El presidente de la República era líder del partido mayoritario, hegemónico, digámoslo así, era líder de las cámaras federales, era líder de los partidos políticos locales. Luego entonces la necesidad de las reformas se estructuraba de manera vertical, desde la cúspide del poder, y no había quien discutiera las reformas. Una reforma muy particular cuando México nacionaliza la banca en 1982, el presidente José López Portillo tardó 48 horas en reformar la Constitución. Bueno, eso desde luego ya no es posible. México ha tenido una evolución democrática muy importante. Inclusive como un dato anecdótico, era presidente de la República Adolfo Ruiz Cortines en 1956-57, Dwight Eisenhower fue a México, una visita de Estado, y los americanos presumían en Estados Unidos 48 horas después de la elección, ya sabemos quién es el ganador, y Adolfo Ruiz Cortines, que era un político sabio, conocedor de la realidad mexicana, dice, hombre, eso no es nada, señor presidente, en México un año antes de las elecciones sabemos quién va a ganar. Esa transición, madurez política en México se construyó desde arriba y desde dentro. A diferencia del Pacto de la Moncloa, que tuvo que pactar con diversos actores externos para transitar de una dictadura a una democracia, en México el cambio se hizo desde dentro, desde el partido hegemónico, que sin necesidad de tener por qué cambiar, decidió cambiar, y desde la cúpula. Desde la época de Carlos Salinas de Gortari se vio la necesidad de una transición política que fue evolucionando desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, hasta llegar a una alternancia en el poder con Vicente Fox. Vicente Fox llegó con un gran bono democrático, llegó con grandes posibilidades de hacer cambios en el país. Posteriormente hubo una transición hacia el régimen del presidente Calderón y esa transición no fue afortunada, hubo un proceso difícil en la elección, no llegó legitimado y no se hicieron esperar los bloqueos parlamentarios para estructurar las reformas. Cuando gana la presidencia de la República Peña Nieto, estábamos enfrentando precisamente una situación de bloqueo constitucional, de bloqueo parlamentario, donde las reformas no avanzaban. ¿Qué se necesitaba? ¿Qué se necesitaba para romper esa situación de bloqueos? Bueno, se necesitaba recobrar la legitimidad, obviamente recuperar la credibilidad en los actores políticos y recuperar la eficacia en la gestión pública. Eficacia que se había perdido en 12 años de una alternancia en el poder que no había dado resultados esperados. ¿Por qué? Precisamente para recuperar esa legitimación en la clase política, para recuperar la eficacia de la gestión pública y para recuperar el rumbo del país. Ahora bien, ¿cuándo pactar? ¿Cuándo pactar? ¿Cuáles son las condiciones para pactar y cómo se pueden inferir de la realidad mexicana? Primero, necesitamos legitimidad, necesitamos liderazgo, necesitamos oficio político y una estabilidad macroeconómica razonable. Sin estas 4 condiciones, el Pacto por México no hubiese sido posible. La legitimidad de una elección, que ya no fue cuestionada incluso por el candidato de oposición López Obrador, quedó en tercer lugar, luego entonces ya no había ninguna posibilidad de que desafiara los resultados con un cuestionamiento de su legitimidad. Había un liderazgo natural creado por la figura de Peña Nieto, pero que además el propio PRI, después de haber pasado una etapa de repensamiento, un shock de haber perdido el poder, la presidencia de la República, y luego volverlo a construir poco a poco con muchas dificultades, generó un fuerte liderazgo desde que fue gobernador del Estado de México. 3, el oficio político.
La clase política priista, originada en el Estado de México, ha tenido un prolongado proceso de actualización política, de desarrollo de sus habilidades y capacidades políticas, y desde luego México estaba en un momento adecuado en su economía, en un gran momento incluso de su economía, con una estabilidad macroeconómica bastante sólida. Ahora, ¿cuál es el tercer punto? ¿Con quién tenemos que pactar? ¿Quiénes son los actores políticos con los que se tiene que pactar? Si estuviéramos en una crisis económica, el número de actores políticos, el número de factores reales de poder con los cuales pactar hubiera crecido demasiado. Y eso hubiera sido hecho inviable la construcción de acuerdos, sobre todo con la rapidez con las que se necesitaban. En consecuencia, se determinó pactar con las cúpulas de los partidos políticos, inclusive el PRD, el PAN, el PRI. A partir de esos tres grandes partidos políticos se construyó un acuerdo base que después permeó al resto de los pequeños partidos políticos que normalmente estaban alineados con estas fuerzas políticas. El PRD, por ejemplo, con el Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, el Partido del Trabajo de Anaya, incluso el López Obradorismo, que era una decisión radical del propio PRD, también estaba representada en estas estructuras. El PAN y el PRI construyeron a partir de esa alianza, esa dupla importante, los acuerdos con la izquierda y con todos los demás partidos. Se determinó que la decisión de pactar tendría que ser con los líderes de los partidos nacionales que, por cierto, estaban en un buen momento en cuanto a su control y liderazgo interno de los partidos políticos. El siguiente punto, ¿qué pactar? Fijar la agenda. Fijaron una agenda incluyente. No solamente era la visión del propio Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, que iba a determinar el modelo de país que quería. No, fue una agenda incluyente. Fue una agenda incluyente donde, por ejemplo, el panel anterior de la renta de los estados, la participación de los estados en la renta federal, en la renta nacional, fue uno de los grandes temas. En México tenemos la misma discusión y se llegó a la creación de un fondo federal participable con reglas más claras, donde ahora los estados ya no tienen que andar limosneando, mendigando, pidiendo como por dioseros participación de la renta federal, sino que ya hay reglas claras y saben exactamente lo que les va a tocar de la renta nacional, y eso es un punto de certeza muy importante. Se definió esa agenda en lo político, en lo económico, en lo estructural, también una renovación en cuanto a la corrupción, el combate frontal a la corrupción, y un pacto también relacionado con la seguridad pública que hoy por hoy es uno de los grandes problemas que enfrenta México. Y por último, y creo que lo más importante, ¿cómo pactar? ¿Qué es el Pacto por México? ¿Es un pacto en sí mismo? No, es un mecanismo para pactar. Es un mecanismo permanente para concretar acuerdos, incluso tiene un consejo rector, tiene una coordinación técnica y tiene reglas y procedimientos para pactar. Como todo instrumento político, es de usarse y tirarse. El Pacto por México sirvió impecablemente para construir, primero, una reforma educativa que era fundamental. Inclusive, como el sindicato de trabajadores de la educación no se alineó a la reforma, bueno, ahí hubo un poco de autoritarismo, pero la líder del sindicato pues no la está pasando muy bien, está privada de su libertad, la maestra Elbester Gordillo, después de haber firmado su epitafio y lo anunció en una conferencia de prensa, dijo: desde ahorita anuncio mi epitafio, aquí yace una guerrera que jamás se rendirá. Efectivamente, ahí yace la guerrera y jamás se rindió, pero evidentemente fue aniquilada por un problemilla pequeño, evasión fiscal, defraudación fiscal, que bueno, le detectaron con cierto cuidado y bueno, ahí se acabó. ¿Qué fue lo que pensó el líder del Sindicato Petrolero de México, el sindicato más poderoso de México, con una cantidad de recursos enormes, porque parte de la renta petrolera, el 3% de las ventas brutas de petróleo, van al sindicato directamente? El señor no ha dicho, esta boca es mía, jamás se opuso a la reforma energética, y el día que se votó la reforma energética en el Senado, el señor senador de la República, bueno, para no votar ni a favor, ni en contra, ni abstenerse, se enfermó del estómago. Se enfermó del estómago, no asistió a la reunión del Senado de la República
y bueno, y todo el mundo contento, y su gremio, ¿por qué no? Hombre, me hizo daño la cena anterior, de la noche anterior, y no pude ir al Senado, fue imposible. Ese día se votó la reforma y todos contentos. El Pacto por México es un mecanismo para concertar acuerdos. Y en política, todo lo que sirve en su momento, también lo he escuchado acá, deja de servir en otro momento. El Pacto por México cumplió su cometido. Primero, insisto, la reforma educativa. El siguiente paso fue la reforma en telecomunicaciones, un tema muy importante porque en México el tema de las telecomunicaciones estaba verdaderamente en un duopolio, sigue, pero están a punto de licitar 2 cadenas nacionales de televisión y el costo de la telefonía celular a partir del mes de enero va a bajar drásticamente por efectos de la competencia que establece la creación del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones y la transformación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en ese instituto con personalidad jurídica, organismo constitucional autónomo y atribuciones propias que van a favorecer obviamente la explosión de un mercado enorme que hay en materia de telecomunicaciones. La Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria, que fue la que resolvió los problemas de la participación de los estados o las provincias en la renta nacional. México, como seguramente en otros países de corte federal, la renta la cobra la federación y luego la distribuye entre los estados, a diferencia de Estados Unidos, donde la renta la cobran los estados y le participan a la federación. Por eso los Estados Unidos tienen un sistema de recaudación fiscal diferente, el IVA es local y el IVA lo toman los estados y después trasladan algunas diferencias y sobre todo impuestos federales a la federación. México es al revés, lo cobra todo a la federación y luego le participa a los estados. ¿Qué sucedía? Cada año los gobernadores de los estados o de las provincias iban a la Cámara de Diputados a la pasarela de pedir, a solicitar, a mendigar como limosneros, como se dijo aquí, a ver qué participación les daban o qué les negaban y desde luego eso lo sometía políticamente a las decisiones del centro. A través de la Ley de Responsabilidad Hacendaria se creó un mecanismo donde un fondo federal participable, donde se incorporan las rentas de diferentes impuestos, los productos de diferentes impuestos, contribuciones, se reparte bajo criterios de equidad con los estados y hay 3 criterios, uno por la productividad del estado, otro por la dimensión del estado y otro más por el subdesarrollo del estado. Es decir, se equilibra, estados menos desarrollados reciben un poco más de renta que la tienen que destinar de manera etiquetada, de manera puntual, a ciertos conceptos como la seguridad social, la educación, la vivienda, la salud, las condiciones de higiene de la vida de las personas y también a la comunicación. Posteriormente… Tenemos que estar redondeando, ¿no? Bien, finalmente entró, como se dijo en México, la madre de todas las reformas, la reforma energética de la mano de una reforma política. La reforma energética provocó un fenómeno que aprovechó la rigidez constitucional, y aquí tomo un reto que expuso el doctor Dromi, cómo beneficia la rigidez constitucional o cómo perjudica. En este caso, México tomó la rigidez de su constitución como un beneficio, como un factor a favor de la reforma política, porque eso le dio estabilidad a las decisiones políticas. Siendo difícil modificar la Constitución y siendo difícil porque necesita el consenso de todos los partidos políticos y 2/3 partes de los miembros del Congreso, la mayoría de las legislaturas de los estados, en consecuencia, la Constitución se volvió el garante de que las reformas no iban a cambiarse por una legislación secundaria con un éxito electoral circunstancial. De tal manera que hubo una hiperregulación constitucional y además en los artículos transitorios de la reforma prácticamente se pergeñó una legislación secundaria. De tal manera que los ya detalles pequeños quedarán a una legislación secundaria donde ya no pueden cambiar la esencia. Ahí se utilizó la rigidez constitucional como una fortaleza para que los acuerdos populares y las reformas estructurales no fueran cambiados por los partidos con una mayoría o una minoría coyuntural en el Congreso de la Unión. Así se pergeñó el Pacto por México, dio los resultados esperados, fue eficaz, se hicieron las reformas estructurales importantísimas en el país y México tiene en este momento una gran posibilidad de crecimiento económico y una percepción a nivel global de que esas reformas contribuirán a su desarrollo. Lamentablemente el tema de la seguridad es el único
granito negrito en el arroz, pero bueno, pronto se resolverá. Bien. Gracias. Gracias.